Bueno, muy bien, ahora sí, Adriano, si te parece, podemos ir arrancando. Ya tenemos varios participantes en la sala. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Nuevamente, gracias, Adriano, a vos por la predisposición. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder conversar esta mañana y nada, buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo de participar. Excelente. Bueno, la temática para el día de la fecha es, más allá del titular de la cuenta, fondos de terceros, contrapartes y comercio exterior. Entonces, vamos a arrancar presentándonos, si te parece. Yo soy Julieta, soy Business Development en Complif. Adriano. Adriano Museli, soy Managing Director de Socorro Partners, una empresa basada en Estados Unidos. Me dedico a lo que es Forensic Services y Financial Crimes, ya haciendo consultoría y asesorando clientes por más de 25 años. Así que viajando un poco y asesorando clientes en todas las Américas, te diría. Excelente. Bueno, resumo brevemente lo que hace Complif. Ayudamos a entidades financieras a centralizar y automatizar los procesos de principio a fin, tanto el onboarding de clientes, el monitoreo transaccional, el cruce de listas y actualización de legajos. Tal vez si pasaron por Corrientes y Reconquista vieron el cartel que es la nueva incorporación al equipo, así que ahí estamos. Y trabajamos con algunas de las entidades financieras líderes de la industria, como puede ser algunos de estos logos que ven por acá, bancos, fintechs, y operamos en más de 10 países. Ahora sí, yendo un poco a lo que nos compete, vamos a empezar con el bloque uno, que es el cliente que mueve fondos de terceros. Entonces, eh, cuando detectamos que un cliente opera con fondos de terceros, ¿qué debería preocuparnos realmente? Esto es como el puntapié a todas las preguntas que van a ir surgiendo a partir de ahora, empezando por qué señales suelen indicar que un cliente está utilizando fondos de terceros. Juli, perdón que te interrumpa, ahí no se está escuchando bien, se está escuchando con eco. ¿Es el mío o el de Juli? Ahí les pregunto. A ver, Ambos. ¿qué ponen en el chat? Sí, A ver, ahí sí, no sé. escuchan mejor en el chat. Ah, no, todos dicen que se escucha bien, tal vez. Ah, ok. A no ser que tengas dos sesiones abiertas, pero Claro, tal vez bien, gracias. Guadalupe. Perfecto. Buenísimo. Perdón, Buenísimo. Juli. No, no, por favor. Entonces, volviendo al tema, ¿qué señales suelen indicar que un cliente está utilizando fondos de terceros? Bueno, ahí lo que siempre tenemos que tener en cuenta en este tipo de situaciones es entender bien la transacción que estamos revisando o quiénes son los participantes. Acá debemos entender quiénes son los originarios de una transacción, los beneficiarios de una transacción, quiénes son las partes, qué se está transaccionando, es decir, cuál es el bien. Debemos tener siempre claro quién es nuestro cliente o nuestro contraparte, nuestro tercero participante en la transacción. Para eso tenemos que tener claro cuáles son las instrucciones de pago, quiénes son los que van a pagar, los que van a recibir el dinero, que no existan cambios de último momento para poder eh, validar que conocemos a quién estamos realizando los pagos o las transferencias. Claro, una temática bastante crucial hoy en día. Y Sí, cuando estamos, perdón, digo, cuando estamos ante una práctica legítima y cuando esto puede convertirse en una alerta, porque la línea es como bastante fina. sí, ojo, a ver, el tema de la legitimidad o ilegitimidad de una transacción de este tipo es, como decís, es muy gris porque, es decir, Sí,
existen, es legítima la transacción, puede ser totalmente legítima que alguien pague por un tercero, que alguien pague por un tercero, es común, pero siempre hay que tener el respaldo o el conocimiento de que, ya sea a través de un contrato, de una sesión o de algún instrumento documental que realmente sea soporte la transacción o el hecho fáctico de que uno está haciendo, de que alguien está pagando o recibiendo fondos por un tercero. Eso Sí, creo que es clave al momento de entender todo el circuito, todo el flujo no solamente del dinero, sino también de los participantes en estas transacciones. ¿Ok? Porque existe el factoring, existen los mandatos, existen el neteo entre distintas compañías de un mismo grupo económico. Así sí, que, es decir, eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros. perfecto. ¿Qué documentación o evidencia ayuda a entender la naturaleza de estos movimientos? Bueno, como te decía, creo que ahí hay que tener instrumentos como puede ser un mandato, un contrato, una explicación, la estructura societaria de un cliente Claro, para entender quién es quién en una sí. operación. Por eso el conocimiento del cliente en el momento del onboarding, entender el grupo Sí, económico, qué es tener lo un que hace esquema presente. eso creo que es clave al momento de poder entender toda la película de Sí, una transacción y también de un grupo económico para ver cómo trabaja, porque puede ser que utilicen distintas cuentas para hacer transacciones te exterioricen de que de que tienen este tipo de operaciones y uno lo puede documentar y lo puede entender más claramente al momento de hacer la transacción. claramente. O sea, es decir, que la transparencia desde el minuto cero tal vez es como la clave para Sí. evitar estos grises. Acá, que no exista opacidad en la transacción. Si Sí, alguien te hace una explicación verbal, mira al cliente, es decir, es un socio claro, mío que me está pagando, un tercero que me debe plata, que está haciendo esta transacción por mí, ahí es donde se empieza a sí, tornar el color gris. de la transacción. Perfecto, clarísimo. ¿Eh? Y en base a esto, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las entidades al analizar este tipo de casos? Bueno, creo que ahí es un poco lo que venimos conversando, hasta dónde llega tu debida diligencia Sí, de la tercera parte o de tu contraparte. Es decir, es entender todo, es decir, quién es el beneficiario final, quién es el grupo económico, saber quién está detrás de estas empresas, que la empresa que está haciendo la transacción tenga sentido económico con lo que está pagando, que los bienes o no sé, si está exportando, si está realizando alguna operación específica, tenga sentido, tenga relación con la actividad económica. claro. Después, como te decía, cuando hay explicaciones verbales, cuando hay cambios de último momento, cuando no hay un sustento documental Sí, que te dé tranquilidad, y que no exista, a ver, que no exista una no correlación entre la transacción, las personas y los participantes de la sí, transacción. Creo que sí, eso es clave. sí. Excelente, clarísimo. Si tienen dudas, las pueden ir dejando en el chat y al final vamos a contestar todas las dudas. Continuando con el siguiente bloque, que es la contraparte como pieza faltante de la investigación. Entonces, muchas veces sabemos mucho de nuestro cliente, pero poco de quién está del otro lado, es decir, del cliente de nuestro cliente. Entonces, cuando surge una alerta, ¿qué información deberíamos buscar sobre la contraparte? Bien, bueno, eso es algo que siempre sabemos. A ver, si es un intermediario, cómo plasmamos o de vuelta, cómo documentamos ese alerta en términos de decir quiénes son los participantes, qué relación económica tiene con la transacción, Sí, hacer una debida diligencia de esa tercera parte si existe, de vuelta, si a nosotros nos comentan o nos dicen, mira,
En realidad este pago debería ir para este beneficiario que está en una jurisdicción distinta a la que yo opero. Todo eso deberíamos hacer un entendimiento y conectar los puntos entre tu contraparte y ese tercero que participa al momento de realizar la operación. Es decir, hacer básicamente búsquedas en las listas, búsquedas en internet, pedir información a tu cliente eh, respecto de esa parte, esa tercera parte que está recibiendo el dinero final. Sí. Justo hablaste un poco de las búsquedas, así que aprovecho para ir a la tercera pregunta, que es, ¿qué fuentes abiertas o herramientas suelen aportar más valor? Bueno, acá hay es decir, bastantes herramientas al momento de realizar una investigación. Es decir, están las listas públicas que se dan en OFAC de las listas de sancionados. Tenés también fuentes de las embarcaciones en el caso de comercio exterior eh, o alguna situación relacionada con embarques y demás. Tenés también otras herramientas como puede ser WordCheck o alguna de ese tipo de listas que, es decir, bases de datos que son abiertas y otras que son privadas, que generalmente en las instituciones eh, o en los regulados y también en las compañías privadas se usan bases de datos privadas para poder entender información adversa, información societaria, información de quiénes son los accionistas de las compañías, Sí. otro tipo de litigios que puede llegar a tener o situaciones con la justicia en términos no solo de litigios criminales, sino también administrativos o Sí. alguno comercial. O sea, siempre volvemos a lo mismo, que es clave saber quién está del otro lado de nuestro cliente. Correcto, siempre. Eh, ¿Qué patrones aparecen cuando la contraparte forma parte de esquemas más complejos? Que ahí, viste, que no, ya no es tan fácil y es como que se complejiza toda la ecuación. Sí, es que, a ver, al momento de eso, los patrones son, creo que los que, cuando te empieza a hacer ruido una transacción de que no Sí, cierra quién, es decir, si vos estás, si tu contraparte está situada en una jurisdicción, está basada en una jurisdicción y hace cierta actividad económica y tiene em, cierto sí, comportamiento histórico de transacciones y demás, y vos estás transfiriendo o estás haciendo la operación con un país distinto, con un monto distinto, con una cantidad distinta de la que generalmente transaccionás, este, creo que ahí es donde empezás a identificar sí, patrones, comportamiento inusual. comportamiento inusual del cliente. Y de Sí. vuelta, si a último minuto existen cambios, y la verdad que es algo que es una bandera que vos tenés que tener presente, una bandera roja, un red flag que vos tendrías que tener consciente al momento de revisar la transacción. Y te agrego una pregunta acá que se me ocurrió mientras que estamos Sí, charlando. A lo largo de los años, ¿considerás que los patrones de estas transacciones inusuales van cambiando, son siempre las mismas, van, no sé, innovando en cuanto a tecnología? Eh, sí, yo creo que sí, es decir, a ver, los patrones son, creo que van aumentando en vez de no solo claro, cambiando, sino que van aumentando porque obviamente las compañías tienen, es decir, las compañías se abren mucho más fácil, es decir, son mucho más, sí, la tecnología ayuda a tener por ahí identificación de las compañías falsas, poder construir em, una historia de una compañía es relativamente simple con toda la tecnología, la inteligencia sí, artificial. Entonces uno puede hacer un fake ID para compañías mucho más fácil, con gente que claro, existe, gente que no existe, pero que es parte de una compañía, sí, o la recurrencia en creación de compañías en claro, corto tiempo. sí, Creo que hay cosas que sí, obviamente, que evolucionan. Y sí. lamentablemente nosotros, por lo menos a los que nos dedicamos a investigar o a detectar estas cosas, a veces vamos un poco atrás de,
porque los Sí, delincuentes o los que buscan el vericueto para poder hacer las cosas en forma gris u opaca, van siempre más la adelantados, rebuscan. lamentablemente. Siempre, siempre, Y siempre. bueno, en base a esto, una pregunta que me parece bastante crucial, que es ¿cómo puede el monitoreo transaccional tradicional con la inteligencia sobre terceros? O sea, ¿cómo se pueden complementar estos y ayudarnos para evitar lo máximo posible estos grises eh, o estos comportamientos inusuales? Mira, ahí, es decir, siempre a ver, el análisis de las transacciones o el monitoreo transaccional que tienen hoy las entidades es un elemento clave, es una forma clave de poder tener por lo menos el puntapié de una Sí, investigación o un puntapié de una alerta, pero no basta con eso, es decir, ahí tenés que ir un poco a la documentación, a los antecedentes. De hecho, sí, muchas veces no podés hacer una evaluación de una alerta en forma aislada por una situación en particular, sino que ver una historia de ese cliente, de ese tercero, si siempre es con el mismo tercero, si es con terceros diferentes, sí, cómo se ha comportado, también cómo es la resolución de esos alertas a lo largo de los años. Porque si vos tenés una comunicación directa por ahí con el comercial o con la gente que tiene interacción con ese cliente, y tenés feedback y información que te da el sí, cliente sí, respecto a la sí, situación, obviamente sabés cómo es y es fluida esa comunicación respecto de la transacción como tal, te da los contratos, te da el bill of lading, te da sí. la mercadería que se traslada, Claro, quiénes ahí son, ya es como otro tipo de relación claro, o... que debería ser lo lógico, generalmente por ahí no es lo más común a veces, Sí, pero sí, es decir, no hay que quedarse solo con el monitoreo, sino de vuelta, por ahí es en fases, vos empezás con el alerta, ves la documentación que tenés del sí, cliente, los antecedentes, el comportamiento, haces las búsquedas en las listas diferentes o en las antecedentes que puedes buscar en herramientas de open source, otras herramientas de antecedentes que son privadas, y después un poco ir a hacer todo el análisis transaccional de decir, bueno, ¿por qué pasa esto? Cuáles son sus clientes? ¿Cuáles son sus contrapartes, sus proveedores? Ahí es donde empezás a entender un poco más. ok, perfecto, súper interesante, me encanta este bloque, entonces podemos considerar que el monitoreo transaccional es bastante clave para todo esto de las contrapartes, de evitar la mayor cantidad de grises posibles, que las investigaciones sean un poco menos pesadas tal vez a la hora de que haya algo raro. Eh, Exacto. Y ahí, Julio, lo que tenés que tener presente sí, también es que, es decir, es cómo calibrás el sistema de monitoreo. ¿Por total. qué? Para no tener un exceso de alertas que son quizás que después las desestimás en forma rápida Sí, en vez de tener un sustento sólido sí, al momento de la revisión. sí, Y nada, poder tener no ser tan simples y tan expeditos al momento de revisar una alerta que cuando la empezás a revisar en distintos clientes o en distintos momentos de la historia de sí, tu cliente, sí, quizás ahí es donde empieza a hacer un poco más de ruido claro, y va mejor. clarísimo, súper interesante. Me encantó el bloque. Yendo un poco ahora a los fondos de terceros en comercio exterior, que es un tema también como bastante en tendencia hoy en día en nuestro país. Eh, en comercio exterior la complejidad aumenta porque intervienen proveedores, jurisdicciones y cadenas de pago internacionales, lo cual eso dificulta aún más, creo yo, la trazabilidad de la transacción. Entonces, ¿qué riesgos aparecen cuando quien recibe el fondo quien recibe los fondos no coincide con el proveedor declarado? Bueno, de vuelta, ahí tenemos que creo que entender con quién estás, quién es tu cliente eh, y quién hace la operación y por qué ese proveedor está recibiendo esa operación, ese Sí, flujo de fondos. Es por qué hay.
se está enviando a o tu cliente, tu contraparte, está haciendo, su contraparte que las que vos estás declarada, está en una jurisdicción distinta o está en una jurisdicción sancionada. Eh, eh, yo creo que ahí es donde tenemos que entender si es una pantalla, si es alguien real o es alguien que no quiere declarar cuál es el beneficiario final o el destino final de esos fondos. Es decir, mira, nos ha pasado que si bien hay operaciones que son legítimas en ciertas jurisdicciones respecto de transferir fondos a ciertos intermediarios, pero finalmente estaban yendo a Cuba, es decir, una situación que nos pasó. Claro, Entonces ahí es donde tenés que decir, ok, está bien, desde el punto de vista operativo, impositivo y lo que sea, no hay ningún problema, pero ahora, si vos estás pasando por ciertas jurisdicciones donde hay sanciones a nivel internacional, y más que nada en Estados Unidos, porque es donde la corresponsabilidad generalmente son ahí, son de bancos americanos. Entonces ahí es donde tenés que ver, ok, yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo, cuál es el apetito de riesgo de la compañía de poder hacer esa transacción y correr el riesgo. Entonces ahí es donde hay que tener muy claro cuál es a dónde va finalmente todo esto. Y de vuelta, y si esto tiene sentido con la transacción real, es decir, si le estás haciendo una transacción a una persona, a una entidad que no tiene nada que ver con lo que es la transacción de bienes, me parece que ahí es donde tenemos que empezar a levantar todos los riesgos o hacer un doble clic en esos riesgos. sí, 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 total. ¿Qué señales pueden indicar una estructura de pagos inusual? Bueno, creo que ya lo venimos mencionando en Sí, forma eh, de a seguida en poco. las preguntas anteriores, eh, cuando vos tenés diferentes jurisdicciones a las que estás transfiriendo de la que te declararon, es Sí, decir, de vuelta tenés un tercero en el medio que no es el que tiene alguna relación comercial con la transacción. Este, sí. qué sé yo, que te están cambiando a último momento el beneficiario, este, cuando hay sobre, Inconsistencias que salen a la luz. sí, inconsistencias entre la facturación y el precio que estás Sí, transfiriendo, qué sé yo, esas son las típicas y las que uno sí, tiene que tener claro y que creo que saltan a uno que está en esto todo el tiempo, son las más comunes. sí, 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 sí. Y esta pregunta que es bastante interesante, que es cómo analizar la relación entre proveedor, exportador, intermediarios y beneficiarios finales, que yo creo que esto es como tal vez lo más difícil o no sé, Sí, bueno, ahí es donde, es decir, creo que es el cierre un poco de todo lo que venimos hablando, sí, entender todo el flujo, todo el flujo, es decir, no solo transaccional como del dinero, sino también el contractual, es decir, sí, es decir, que si a vos te exteriorizan quién es el proveedor, quién es el exportador, el intermediario y el beneficiario final, si vos tenés esa información, creo que tenés todo bastante transparente al momento eh, de hacer una transacción. Ahora, cuando a vos te empiezan a restringir información respecto de ese flujo y sí, alguna de las patas que estamos acá y que estas cuatro patas empieza a hacer, a temblequear, ahí es donde sí, empieza el alerta o la sí, sí, investigación sí, o sí, el decir quién es quién en esta transacción. ¿Ok? Este, de vuelta, ¿dónde se reciben los bienes? ¿Cuál es el contrato que subyacente a toda la operación? Decir, mira, esta persona es la que va a estar actuando como intermediario es el que gestiona toda la transacción, es el agente aduanero, todo eso tiene que estar lo más transparente posible. Creo que eso es donde uno, uno tiene que entender al momento sí. de poder analizar la transacción. Me quedo entonces con la transparencia, con qué es lo clave desde el minuto cero para alivianar después cualquier tipo de dolor de cabeza que pueda llegar a surgir. Siempre, Juli, yo creo que esto lo sabemos todos, pero a veces parece muy de película, pero si a vos te empiezan a retasear información o o a hacer verbalizar cosas que no están
contrarrestadas en la documentación, ahí es donde uno tiene que hacer, ponerse en escéptico de la transacción o Sí, de quién es sí, quién. perfecto. ¿Eh? Buenísimo. Y por último, vamos con el último bloque de, bien cortito, de bienes de uso dual, como para cerrar con un pantallazo de esto. Un producto aparentemente inocuo puede tener aplicaciones sensibles. Entonces, a priori, como para que estemos todos en la misma página, te pregunto qué son los bienes de uso dual y por qué son importantes para los equipos de compliance. Bueno, creo que en los tiempos que corren hoy, esto es un tema de bastante relevancia, Juli, porque Sí, es decir, como la palabra lo dice, es decir, la dualidad que puede tener un bien hoy por hoy, que quizás muchas veces nos parecen que no pueden tener ninguna relevancia, pero hay, como te decía, los delincuentes y lo que están pensando en cosas malas siempre van más allá de cualquier cosa y le buscan la vuelta para poder obtener totalmente. sus beneficios. Y que por eso esos bienes duales, es decir, son bienes que pueden tener un uso que para nosotros es muy simple, como puede ser en los lavarropas un sensor que te mide la carga y demás, Sí, pero pero el beneficiario que compra esos lavarropas puede utilizar el sensor ese para cierto uso de un arma de destrucción masiva, lo mismo los sí, drones que pueden catalogarse como juguetes, pero que se pueden utilizar o por hoy se utilizan como armamento militar. Esa sí. es un poco, es La decir, dualidad. en la dualidad y en simples palabras, es decir, Sí, algo que sí, puede ser, como decías vos, inocuo para nuestro entendimiento, pero para alguien puede ser un elemento clave en la construcción de armamento militar, que puede ser, y en lo que es la normativa internacional, y lo que hoy por hoy se incorporó como un riesgo de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, toda la proliferación de armas de destrucción masiva, sí, es estas cosas, que hay bienes que pueden utilizarse para armamento militar, tecnología, por sí, eso hay todo un listado de ciertos productos y elementos que hay que tener conciencia de cuál es el uso y por eso cuando hablamos de quién está del otro lado y quién recibe esa mercadería, tiene correlación con lo que está importando. Es decir, si viene es decir, una compañía tecnológica que compra lavarropas, no sé si tiene sí, mucho sí, sentido. sí, ¿Ok? sí, sí. Perfecto. Y por último, para ir cerrando, ¿cómo se puede incorporar el análisis de estos bienes duales en los controles de comercio exterior? Bien. Creo que como te decía recién, es decir, vos tenés que Sí, tener claro, es decir, quién es el que exporta, quién es el que recibe la mercadería, entender qué productos, si los productos se están describiendo de manera correcta, es decir, sí, si son lavarropas, si son elementos sí, sí, que sí, si son, es decir, eso está todo descrito dentro del Bill of Lading, sí, que entendés que el que recibe la mercadería no sé, es una casa de electrodomésticos, sí, 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 o ese tipo de situaciones es la que uno tiene que entender eh, o que tener en COMEX. ¿Por qué? Porque también hoy por hoy todos los controles de exportación, las sanciones por ese tipo de situaciones que existen y de dónde se exportan, también son claves como tema de prevención, los riesgos de lavado de sí, dinero. Así que creo que por ahí va es decir, esto es lo nuevo que podemos decir en términos de la legislación y de la dinámica de lo que es el, el tema de lavado de dinero y todo esto de proliferación de armas de destrucción masiva. sí, clarísimo. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. Previo a las preguntas, les comento que Santi Bosch estará dando el 30 de junio, martes, a las 11 de la mañana, una demostración abierta de productos sobre fondos de terceros, contrapartes y comercio exterior. Si escanean el QR se van a poder inscribir ahí. No sé si hay preguntas
o si alguien tiene alguna duda, algo que no le quedó claro, es este el momento de consultar. De todos modos, me parece que estuvo todo bastante claro y súper interesante porque es algo que hoy en día se escucha mucho y está en la diaria. Acá Leo pregunta, ¿qué listas hay disponibles o sitios para poder cruzar con la posición arancelaria o NSM de la SIMPO o Expo de los clientes? Em, Creo que esas son la BIS, que es seguridad del Buró de Seguridad de Estados Unidos, es una lista que podés chequear. Creo que es esa la que conozco, la que uso regularmente. Este, si va por ahí la pregunta, si va por ahí la pregunta. Este, Perfecto. Bueno, a ver si hay más dudas. Acá Pablo pone, así como tenemos de base nuestros clientes, los conocemos por la transaccionabilidad, tenemos también una base de los terceros. Ahora bien, ¿qué patrones podemos utilizar para ya establecer rangos de análisis o segmento de terceros previo o para eventualmente generar o descartar una alerta? Interesante pregunta. Interesante la pregunta y está muy buena. Mira, ahí creo que yo diría más que nada como chequeo de lista, una lista watch list interna de la compañía en la que estés trabajando, Pablo, ¿no? Eh, Creo que va por ese lado de ver cómo, es decir, hacer una verificación de tus transacciones con esos terceros que vos ya tenés identificado. Si ves que hay una asiduidad de esos terceros, no hay una lista de. Para esos terceros no están en una lista OFAC o en la de WorldCheck, pero sí quizás es una más interna de decir antes de realizar una transacción o al momento del onboarding o al momento de quien sea, de la investigación que hagas, chequearla contra esa lista. Clarísimo, clarísimo. Excelente. Bueno, Adriano, si no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias por tu predisposición, muchísimas gracias a todos No, por por favor. sumarse. Súper interesante la charla y bueno, cualquier duda nos pueden contactar por mail a cualquiera de los dos. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buen día.